Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta charla. La verdad nos complace mucho tener aquí a David El Ser, a Armando Laborde. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta plática de FinTech y resiliencia climática. Recordar también que todo esto ocurre en el marco del programa TECA México que estamos llevando actualmente y que estamos ahorita en fase de convocatoria. Entonces ahorita, además de profundizar más sobre cómo surge el programa de TECA, cómo surge el programa de TECA México, podremos dar un poco más detalles en perfiles que estamos buscando y también de fechas. Pero bueno, primero será muy interesante para llegar a eso, escuchar primero a David El Ser y a Armando Laborde, a quienes voy a presentar brevemente. David El Ser es un emprendedor serial y cofundador de varias empresas sociales. Recientemente lideró la evolución de VFA Global hacia nuevas áreas de impacto. En los últimos años ha enfocado sus esfuerzos en la intersección entre el fintech y la resiliencia climática, donde destaca su papel como copresidente de CIFAR Alliance, un ecosistema que conecta a estos sectores. Además, es el cofundador de TECA, una iniciativa que busca impulsar proyectos innovadores que unan al fintech inclusivo, la acción climática y la conservación. Anteriormente fundó y dirigió el Catalyst Fund, un acelerador que ha apoyado a 61 startups de fintech inclusivo. Muchas gracias, David, y qué gusto tenerte aquí. Gracias a ti, Santiago. Solo diría que no voy a entrar ahí, pero que me gusta lo que ha dicho del emprendedor en serie. Estoy lanzando justo una startup nueva ahora también en resiliencia climática. Se llama Tram. Si hubiera espacio, luego os lo cuento, pero vamos, no es el tema del deseo. Muchas gracias. Buenísimo, David. Claro que sí, será un gusto. Y bueno, por su parte, Armando es socio de New Ventures desde 2016, donde lidera el área de aceleración de negocios. Fue vicepresidente asociado de iniciativas sociales del TEC de Monterrey, fungió como director de Ashoka para México y Centroamérica de 2006 al 2015, ha estado fuertemente vinculado con el sector de microfinanzas en México, fue el primer director de ProMujer México de 2002 a 2006 y parte del equipo fundador de Fincomún, servicios financieros comunitarios de 1994 a 1999. Así que pues es un gustazo que tener estos dos invitados de honor para poder escucharles. Me encantaría empezar contigo, David, que nos pudieras dar un poco el marco de cómo es que surge la idea fundacional, qué hay detrás del surgimiento del programa TECA, que nos puedas contar un poco más y también qué te inspiró a crear este programa en el marco también de la resiliencia climática. Gracias, pues es una pregunta muy buena para ir un poco a las raíces y ver de dónde viene, ¿no?, la iniciativa. Básicamente nosotros, antes lo has mencionado, hemos estado trabajando dentro del marco del CIFAR Alliance, de la alianza CIFAR, que es una colaboración entre múltiples organizaciones, todas interesadas en ver cómo podemos combatir no tanto el cambio climático en sí, que se genere un cambio climático, sino los efectos perniciosos que tiene este cambio climático en las poblaciones vulnerables, ¿no?, que encima no fueron las que lo causaron, en primer lugar. Entonces, muchas de esas organizaciones dentro de CIFAR trabajábamos o trabajan en finanzas inclusivas, en fintech inclusivo, y nos hacíamos esa pregunta, ¿cómo pueden todas las cosas que hemos aprendido, ¿no?, toda la magia que hemos sabido hacer con fintech, cómo puede ayudarnos a combatir esos efectos del cambio climático? Y la verdad es que no era fácil hace 4 o 5 años responder a eso. Y entonces dijimos, bueno, pues los que sí saben, los innovadores, ¿qué están haciendo? Vamos a buscar a ver qué startups están usando fintech para combatir el cambio climático. Nos pusimos a buscar con Catalyst Fund, que tú lo has mencionado antes, y la verdad es que casi no encontramos nada. No lo voy a explicar. O sea, fintech es la clase de activos de venture capital, de capital riesgo, más amplia en casi todas las geografías de los países emergentes. Y cambio climático es como el gran problema que tiene la humanidad. ¿Cómo puede ser que esas dos cosas no estuvieran cruzándose? Pues no se estaban cruzando. No vimos prácticamente ninguna startup. Entonces, pues me encanta la expresión mexicana, que siempre la digo mal, de nos cayó el 15, no sé si el 15 o el 25, el que cae siempre, no sé, pero nos dimos cuenta, bueno, aquí hay un problema. No puede ser que no se esté explorando cómo las mejores tecnologías que tenemos pueden combatir al mayor ogro, al mayor monstruo que se nos está echando encima, ¿no? Y entonces se nos ocurrió la idea de, oye, si no hay startups, pues habrá que crearlas, pero no podemos estar sin innovación. Y entonces, por suerte, esto es el 2000, ¿qué era? 2020, me parece, 2021, pues estábamos aprendiendo sobre un modelo muy interesante de lanzamiento de startups, venture launching en inglés.
en el que se buscaba a talento muy bueno que quisiera emprender, pero que todavía no supiera muy bien en qué o con quién, ¿no? Y pues pensamos que eso es la situación de muchos futuros emprendedores que están ahora diciendo yo quiero hacer algo, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo hacer. Si alguien me ayudara sería genial, pero normalmente no hay apoyo institucional cuando todavía no tienes ni una idea, ¿no? Pues nosotros pensamos, no, pues habrá que bajar hasta ese punto, porque seguro que la gente joven sí quiere hacer cosas, pero si no les ayuda, a lo mejor no encuentran el cómo, ¿no? Y se quedan donde están. Y básicamente este modelo lo estaba avanzando una organización que se llama Entrepreneur First en Inglaterra. Bueno, ya están en varios países, pero son originarios de Londres. Y les contactamos, leímos todo lo que habían escrito, escuchamos todos los podcasts en los que habían aparecido, les contactamos, nos dieron ideas, nos aclararon cómo funcionaba su modelo y pensamos que es un modelo muy bueno para países donde países o áreas dentro de la economía en los que no hay un suficiente ecosistema de innovación todavía. Porque el mecanismo como que trae todos los elementos que tienes en tu ecosistema ya maduro, los trae en chiquitito, pero los trae juntos, que son básicamente el talento, el capital y las ideas. Y son esas tres cosas las que generan innovación sostenible. Entonces dijimos, pues nos encantó el modelo, dijimos, bueno, vamos a probarlo, a ver cómo en este caso puede funcionar en África, ¿no? Donde estos ecosistemas de acción climática pues todavía no están donde tienen que estar, ¿no? Y tuvimos la suerte de que pensaban de la misma manera unos compañeros en una organización que se llama FSD África, que fondean programas. Les encantó porque lo mismo, y se dan cuenta que no había pipeline. Y perdona que es que digo todo esto en inglés porque yo trabajo normalmente en inglés. Decir luego las palabras en español cuáles son las adecuadas, ¿no? Pero no había suficiente pipeline para donde ellos querían después invertir. Y dijimos, bueno, pues probámoslo, ¿no? Probemos a ver cómo podemos acelerar la creación de startups, ¿no? Y ya que lo hacemos, pues tienes la suerte de hacerlo, al hacerlo de esta manera, que puedes controlar los insumos al proceso. Puedes decir, mira, yo quiero que haya el mismo número de mujeres que de hombres, porque nos parece que normalmente los ecosistemas de innovación tienen un sesgo contra las mujeres, pues nosotros creemos que no es adecuado, vamos a hacer un 50-50, ¿no? Por ejemplo. O puedes decir, vamos a apuntar a estas gentes jóvenes y talentosas hacia este tipo de ideas, porque son las que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, resiliencia climática, ¿no? Y además les vamos a exigir que por lo menos piensen al principio, cuando todavía todo son posibilidades, en tener un impacto triple. Nosotros lo llamamos ABC Impact, un impacto ABC, que es el de adaptación climática de las comunidades, que es la parte de resiliencia, ¿no? Biodiversidad, que es una crisis hermana y enorme, y también captura de carbono, ¿no? Esa es la C, porque si no capturamos el carbono, pues vamos a tener un problema cada vez más grande. Y bueno, pues nos planteamos el probar este modelo. Ahora, si quieres, te explico con qué tal nos fue. Con el talento inicialmente africano y ahora que bien también mexicano, para perseguir este impacto ABC, pero de una manera exponencial. Esa es la E en TECA, porque el problema en sí es exponencial. El cambio climático está creciendo de manera exponencial. Entonces, si nosotros no le damos soluciones exponenciales, nos va a ganar. Es así de fácil, ¿no? Entonces, buenísimo, David. Pues muchas gracias. Es que justo es interesantísimo esto que mencionas, ¿no? De la creación de, si ven que no existe este ecosistema aún, lanzar este programa que busque crearlo, que busque fomentarlo y sobre eso trabajar. Me parece muy, muy interesante ese mapeo que mencionas y de cómo esto impulsa y trae la idea de tech. Me encantaría también preguntarles, Armando, ¿cómo es que esta idea que surge a raíz de esto que menciona ya David, cómo es que se trae a México? ¿Cómo eligen a México como sector para impulsar? Particularmente sé que está ahorita, bueno, en Baja California Sur el foco principal del programa. Entonces, ¿cómo surge esta comunicación entre BFA Global, New Ventures y cómo se elige y se determina que habrá una siguiente edición o OLA, como se llaman las ediciones de TECA en México? Cómo no, Santiago, qué gusto saludarte. David, igualmente. La verdad, en New Venture estamos muy, muy contentos de estar arrancando TECA por primera edición en México,
Aquellos que no conozcan Ani Ventures, somos una organización basada en Ciudad de México desde hace 20 años y nos hemos dedicado todo este tiempo a apoyar emprendedores con impacto, o sea, cuyos negocios tienen impacto social y ambiental. Creemos justamente en la fuerza, en la innovación de los emprendedores, y cuando está dirigida justamente a resolver problemáticas sociales y ambientales con modelos de mercado, creemos que es una estrategia muy, muy poderosa. Y hemos estado en el marco de Nivecho haciendo siempre, o sea, programas de aceleración, y los hacemos siempre con aliados, y estamos siempre atentos a ver qué temas son relevantes y cómo podemos construir estas nuevas alianzas. Y sucedió que justamente nuestros buenos amigos de BFA, o sea, ya con la experiencia que habían hecho en África, querían expandir justamente una nueva edición de TECA, una nueva ola en México. Tuvimos la fortuna que pensaran en New Ventures, iniciamos conversaciones. Cuando empezamos a platicar, nos emocionamos muchísimo porque TECA, a diferencia de la mayor parte de los programas que tenemos en New Ventures, que se dedican más en una etapa de aceleración, cuando ya existe el emprendedor, y a fortalecerlo, TECA estaba apuntando a una etapa mucho más temprana, que además venía con un programa que estaba diseñado con grandes componentes de apoyo para los emprendedores, que lo hace ideal justamente para esas etapas iniciales. Cuando estoy empezando, no tengo muchos recursos. Además, todos estos apoyos permiten como democratizar fuertemente el emprendimiento y apoyar a emprendedores de cualquier nivel socioeconómico. Entonces nos emocionó muchísimo, sobre todo para New Ventures, que no trabajamos tanto en incubación, arrancar un programa de esta naturaleza. Cuando empezamos a platicar, había que, pues estaba la intención, estaba la experiencia de BFA en África corriendo TECA, pero había que conseguir todavía los financiamientos. Entonces fue pequeño detalle, porque es un programa robusto en términos de presupuesto, pero el programa tuvo la fortuna de ser tan sólido, tan atractivo, que pudimos justamente integrar una red de aliados importantes. BFA ya había platicado con Swiss Re, había platicado con PayPal, que ya habían mostrado interés y algunos compromisos iniciales. Posteriormente, acá en México se sumó Fundación Coppel, Nacional Montepiedad, y dos actores muy activos en Baja California, justamente Alumbra y Builders Initiative, que llevan años trabajando y con un interés en temas de conservación. Y con todos estos pudimos completar el presupuesto, y pudimos ahorita justamente lanzar la convocatoria. La tenemos abierta y por eso arrancó. Entonces, como te decía, los perfiles no solamente van en etapas tempranas, pero sobre todo lo que es importante, TECA en esta ocasión buscamos emprendedores que estén con sus emprendimientos atendiendo problemáticas muy concretas hacia dos cosas: hacia el tema marino, que es un tema muy amplio, y el tema costero marino. Entonces, ahí obviamente va muy ligado en temas ambientales. La diversidad puede ser muy amplia, desde alternativas de producción sustentable, mecanismos de conservación, en fin, queremos favorecer justamente todo el tema ambiental, y creemos y sabemos que esto se da muy de la mano con las comunidades presentes en la zona. Entonces hay que encontrar alternativas de desarrollo económico ligadas con temas ambientales, pero esos son los temas en los que vamos, temas marinos y costeros, principalmente en la zona del Pacífico mexicano, particularmente en toda Baja California Sur, y en etapas tempranas. Entonces, pues eso es, y esa es un poco la historia de la alianza y cómo se dieron las colaboraciones. Muchísimas gracias. David. Gracias, Santiago, y gracias, Armando. Me ha encantado cómo lo has contado, y quería recalcar un poco algo que tú ya has dicho, que creo que es muy importante, ¿no? Yo antes decía que en TECA la idea es traer en un programa todos los elementos del ecosistema para que pueda ser efectivo, para ayudar a los emprendedores, como tú decías, muy bien, Armando. Pero yo también creo que lo bonito, que queda muy claro cuando lo contabas tú, es que se hacen alianza. Porque un ecosistema es una gran alianza entre muchos actores. Entonces, nosotros, aunque sea el primer programa, ya estamos aliándonos entre New Ventures México, entre BFA, entre PayPal, Swiss Re y los demás donantes. Ya somos 8 o 9 organizaciones detrás, ¿no? Esa es la manera de crear ecosistema, trabajar juntos, y ojalá que pues, esta sea la primera de muchas veces, ¿no? Entonces, eso es algo que nos encanta, pensar en TECA como una semilla, no solo para la incubación de las startups, sino también para el ecosistema más amplio
que surge alrededor de ellas, ¿no? Que les hace falta a ellas además para ir más adelante. Pero no te digo que quería recalcar ese ángulo. Muchas gracias, David. Justo esto creo que nos da pie a la siguiente pregunta que quería hacerte a ti, principalmente a David, es, sé que el programa de TECA en México está enfocado en economía turquesa. ¿Nos puedes explicar un poco más de cómo surge ese concepto y a qué sectores está buscando apoyar y cómo se une con esos sectores de Baja California Sur? Sí, por supuesto. Aquí es una cuestión de metáforas que esperemos sean acertadas. Y Armando también ha explicado un poquito el origen de los colores. Nosotros básicamente queríamos con TECA en general hacer un programa de naturaleza. Entonces, por ejemplo, lo llamamos olas a los grupos de emprendedores en vez de cohortes. No sé si lo sabéis, me encantan los romanos. La cohorte era una sección de la legión romana, es un término militar. Preferíamos algo como ola más natural que algo militar, ¿no? Pero luego pensamos, bueno, las olas las podemos mandar a varios sitios diferentes, como decíamos antes. Es una cuestión de diseño del programa. Y entonces nos ocurrió tener 3 tipos de olas inicialmente, ¿no? Las azules, las verdes y las rojas. Las azules centradas en el océano, las verdes centradas más en los bosques, en la tierra, y las rojas más centradas en las ciudades, ¿no? Y entonces teníamos como nuestra pureza de dirección con la intención de lanzar olas de varios colores. Entonces la primera ola fue una ola azul exclusivamente marina en la costa este de África y fue muy bien, pero cuando empezamos a ver las ideas que tenían los emprendedores, claro, es como meter a gente muy energética en un cuadrado, pues no funciona bien. Y empezaban a hacer cosas como, por ejemplo, conservación de manglares. Y dices, ya, pues ¿eso qué es? ¿Verde o azul? Porque están en el mar, pero son árboles, ¿no? Entonces, cuando hicimos la segunda, o sea, nos dimos cuenta que no era tan fácil delinear, ¿no?, los colores así. Y cuando hicimos la segunda ola, teníamos en África la colaboración del área de conservación marina del IUCN, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, pero también teníamos interés en explorar la agricultura regenerativa, que es algo más verde, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues tenemos azul y verde, ¿qué color le damos? Entonces nos ocurrió que el color turquesa, todo el mundo se pelea por si es azul o es verde, pues perfecto, ese es el color que queremos para esta ola y como ha dicho Armando, en la ola mexicana pues se va a centrar tanto en el Océano Pacífico como también en esas zonas costeras. Es verdad que Baja California es más rojo que verde en cuanto al el paisaje, pero bueno, bosques, agricultura que tiene, por supuesto, conexión con el océano o al revés, ¿no? Pues imagínate sacar algas, sargazos o lo que sea para hacer fertilizante para el campo, ¿no? Pues eso de qué color es, pues color turquesa. Pues eso es un poco la explicación, ¿no? Es más poética que de otro tipo, pero bueno. Me encanta, David. Muchas gracias también por eso. Y me gustaría preguntar también cómo ha sido la experiencia de esos programas que han tenido ya estas olas, que han tenido, que también es parte de estas metáforas que mencionas, que me encanta, porque esta idea de una que sigue a la otra, porque se hace año tras año el programa y el ecosistema que se creó en una impulsa al siguiente, y eso es, creo que también una metáfora genial que tiene el programa. Bueno, me gustaría saber cómo ha funcionado en África, cuál ha sido esa experiencia y bueno, escucharte también de eso. Por supuesto, Santiago. Pues en África está funcionando muy bien, ¿no? La idea, la suerte que tuvimos en África es que contábamos con un apoyo financiero para varios años, entonces nos pudimos plantear algo que fuera creciendo, que fuera casi como una cebolla a la que vas añadiéndole capas, ¿no? Entonces, pues la primera ola fue más chiquita, estábamos aprendiendo más o menos a hacerla, pero igual tuvimos gente muy buena, startups muy interesantes, que varias de ellas han sido fondeadas otra vez y ahí siguen arrancando y avanzando. Y luego, cuando ya pasamos a la segunda, pues pasamos de un inversor a 2, ¿no? Ya como ves, vamos ampliando. En México hemos saltado directamente a 6, es un salto cuántico. Y lo que vimos, por ejemplo, de manera muy interesante, es que de la primera ola en la que nadie nos conocía, ni nosotros siquiera, porque era la primera vez que la hacíamos, creo que esa vez recibimos como 150 solicitudes para participar en la ola de emprendedores, no de innovadores. La segunda ola ya saltamos a 450.
porque ya, claro, teníamos vídeos, teníamos blog posts, ya podíamos mostrar que esto de verdad sí funciona, no era cualquier locura, ¿no? Y no solo el número fue mayor, bueno, pues es en sí valioso, sino que también si luego ves los perfiles de las personas que entraron a la segunda ola frente a la primera, pues había más doctorados en esto o en lo otro, gente que había montado varias empresas, había un perfil más potente, pues porque al final atraes a más gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que vimos a la hora aumentar, ¿no? Aumentar en talento, aumentar en ideas. También vimos que los emprendedores de la primera ola nos venían a ayudar con los de la segunda ola. Entonces, ahí hay unas sinergias interesantes que te van ayudando, ¿no? Que te van haciendo el camino pues cada vez algo más fácil. No digamos que mucho más fácil, porque está difícil, pero sí algo más fácil. Así que estamos muy contentos y es algo que para cerrar tenemos mucha expectativa de que ocurra lo mismo, esa sinergia entre la ola mexicana y la ola africana, ¿no? Que lo que se aprende en África, no todo, pero varias cosas te servirán en México y al revés, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Claro que sí. Pues muchas gracias también por esa respuesta, David, y muy interesante también esa experiencia que ya han tenido en la creación de ecosistema, que también me gustaría platicar más de eso con Armando, que bueno, ha tenido una experiencia enorme también en temas de programas de aceleración, creación de ecosistema en New Ventures y en su experiencia en Ashoka. ¿Cómo es ese, o cómo se dan esas herramientas y cómo se ven en la práctica y en retrospectiva después de los programas, esas herramientas que un programa de aceleración te puede aportar como emprendedor para fortalecer tu idea, que es la idea y que tiene tu programa de TECA un poco más enfocado a incubación? Esas herramientas que te puede aportar un programa, ¿cómo impactan a la larga en las y los emprendedores? Y también en estos programas que funcionan como estos cohorts, ¿no? de emprendedores, de personas, en la creación de ecosistema, Armando. Sí, y justamente gracias por la pregunta, y juegan un papel importante tanto a nivel de emprendedor, los programas de aceleración, como a nivel de ecosistema. O sea, emprender es retador, o sea, estás solo, no tienes muchos recursos, tienes retos enormes en todos los frentes, y justamente lo que permite un programa de aceleración o de incubación en este caso es una mirada de terceros que quieren no otra cosa más que ayudarte a crecer porque creen justamente en tu proyecto y en impacto. Y entonces es justamente alguien que permite con un poco más de experiencia y cuando hacemos programas de aceleración no pretendemos que sea ni Ventures el que tenga los conocimientos. Para esto trabajamos con una red de mentores con experiencias muy distintas. Entonces lo que se hace es simplemente hacer una convocatoria, seleccionar a los emprendedores que les demos mayor potencial. Trabajamos con un diagnóstico inicial para ver qué es lo que necesitan y en base a las necesidades consensuadas con el emprendedor buscamos el mejor talento justamente para atender y ponerle una persona o un mentor que pueda justamente trabajar y dialogar con el emprendedor para resolver esos retos. A lo largo del programa, si vamos viendo justamente más retos, vamos echando mano de otros mentores para que pueda, por un lado, resolver sus retos, pero le permite también el programa acercarse a otros pares. Las redes que se empiezan a detonar son importantes. Muchos programas de aceleración tienen algunos componentes de financiamiento, que es otra necesidad muy importante que tienen, a veces en forma de un capital semilla, a veces en préstamo, a veces algún fondo que pueda invertir. Y atiendes de esta manera tanto la necesidad de gestión, de resolver los problemas en el manejo de la empresa, como a veces el componente financiero, y justamente se complementa mucho con redes. Es muy común que en el marco de un programa de aceleración los emprendedores se conozcan, intercambien, se hacen relaciones de alianzas muy fuertes, incluso relaciones comerciales entre muchos de ellos por los temas que están trabajando. En este en particular, en el de TECA, no es la excepción. Aquí vamos a estar en temas tempranos, vamos justamente a trabajar, a validar, a revisar la idea y en base a eso justamente a acercarle personas con experiencias adecuadas para fortalecer justamente el proyecto del emprendedor. Tiene el programa además componentes muy importantes y adecuados para esta etapa temprana. Tiene un componente de estipendio, de apoyo económico, justamente para que el emprendedor se pueda dejar de trabajar en otro lado y dedicarse justamente a su emprendimiento. En las etapas iniciales no estás generando ingresos y pues al final de cuentas uno tiene que
pagar la renta y alimentarse, bueno, permite el programa justamente que las personas seleccionadas se puedan dedicar mucho más tiempo justamente. Este programa tiene además algunos componentes de financiamiento cuando ya el emprendimiento vaya avanzando, tiene también esa posibilidad para dar el apoyo, no tanto no solo a la persona, sino también justamente para que se lleve a cabo el proyecto. En ese sentido, y así es como podemos justamente reforzar esta dimensión primera, que es el apoyo al emprendedor y su emprendimiento. Pero también es muy importante porque lo que generan los programas de aceleración, ya cuando pensamos a nivel de ecosistema, tiene una influencia también muy importante. Desde la convocatoria, cuando vas justamente invitando a seleccionar estas ideas, vas de alguna manera reconociendo a los individuos que traen estos proyectos. A veces, por las condiciones socioculturales, no son como muy apoyados. Estás medio loco, ya ponte a hacer otra cosa. Y es la existencia de este tipo de programas no hace otra cosa más que alentar y decir, oye, pues a lo mejor lo que estoy haciendo tiene validez, y de entrada fomenta y alienta a estos individuos con estas iniciativas. Conforme avanza el proyecto, cuando podemos empezar a presentar ya justamente los emprendimientos, cómo van avanzando, tienen este rol también de inspirar y de ser un referente de, caray, sí se puede, qué interesante, puedo combinar el tema de negocios, de sostenibilidad, con temas ambientales, en temas marinos y costeros, y esto poco a poco va, por un lado, inspirando a futuros jóvenes a emprender, va activando redes de apoyo, van surgiendo fundaciones, empresas, individuos que les van encontrando una estrategia interesante y se van activando de esta manera también redes de apoyo, se van activando a veces medios que están interesados en visibilizar esta historia, y poco a poco, no se logra en una sola edición, pero poco a poco estos programas y estas generaciones de emprendedores van cambiando lo que es más importante, el paradigma, las formas de pensar de los distintos actores, y van mostrando que hay formas de cómo entrarle justamente a resolver las problemáticas a través del emprendimiento, a través de modelos de negocio sostenible, y con varias generaciones vamos generando justamente una cultura de innovación orientada justamente a temas de conservación. Muchas gracias, Armando. Y sí, y entiendo que ese tema que mencionas de la creación de ecosistema y de cómo los propios emprendedores van creando esas relaciones y se van apoyando entre ellos, cambiando también entre ellos sus propios paradigmas y formas en las que operan y piensan, pues es muy interesante, y creo que el programa de TECA es una gran oportunidad para eso, ¿no? Al trabajar en olas una tras otra, creo que es algo que pues, se puede crear una muy buena comunidad, y como decía también David al inicio, ¿no? Que ir creando un ecosistema, ir creando el desarrollo de un sector en un área poblacional específica, y creo que es algo súper emocionante de cara al programa también. Y ya vamos viendo señales de ese interés. O sea, todavía no cerramos la convocatoria y ya el municipio de La Paz mostró interés y quiere conocer más del programa. Nos han buscado de algunos foros justamente para hablar de cómo entrar a los retos del Mar de Cortés, y ya de manera preliminar, pero empezaron a platicar si era bueno presentar el programa o algunos de los emprendedores. Algunos de los aliados que tenemos ahí, por ejemplo, Alumbra y Builders, están muy activos en otros proyectos y ya están pensando temas de vinculación y cómo los otros proyectos que quieren hacer, cómo podrían, si es que encontramos alguna solución interesante, los emprendedores vincularse a los otros proyectos. Entonces, de entrada, vamos viendo ya señales muy interesantes de vinculaciones y redes, y es lo lindo de estos esfuerzos en pro de temas sociales y ambientales, que sea una dinámica de colaboración muy fuerte, y cada uno de estos componentes TECA pasa a ser una pieza más del ecosistema de actores que están resolviendo retos, y estamos seguros que muchas de estas vinculaciones se van a dar para Baja California. Yo lo que añadiría o profundizaría, porque ya también lo ha mencionado Armando, es que está diseñado el programa para que sea una oportunidad al principio de formación en liderazgo medioambiental o climático. Porque está rodeado de otros 20, 30 personas iguales que tú, igual de intensos y de inteligentes y de capaces y de energéticos, ¿no? Pero también porque te rodeas de unos mentores,
que son muy expertos en estos asuntos, y también vamos a traer a súper expertos mundiales a que nos cuenten ciertos casos de negocio o de éxito. Entonces, al final, el paquete en sí son unos meses muy intensos en los que se aprende mucho de una manera que está muy difícil. O sea, no hay un curso en la universidad que se parezca a ello, ¿no? Y también, como decíamos antes, se cambia el paradigma, no solo el de las personas jóvenes, que es a quien nos dirigimos, ¿no?, sino también intentamos que cambie el paradigma de sus padres para que les apoyen en el viaje, porque es muy retador, como tú decías, Armando, ¿no? Entonces, que tus padres estén de tu lado ayuda mucho, y cuando ves el tipo de apoyos o el tipo de organizaciones que están apoyando con organizaciones mundiales, ¿no?, como Swiss Re o PayPal, y organizaciones muy pioneras locales como New Ventures y las fundaciones, pues dices, bueno, aquí hay gente muy capaz, ¿no? Esto no son 4 locos que sean, bueno, un poco locos igual sí que estamos, pero locos de la buena manera, ¿no? Son organizaciones muy serias, muy sólidas, que permiten, bueno, pues proyectar el potencial que tiene la juventud cuando se pone a ello, ¿no? Claro que sí, y algo que ahorita escuchándoles también quisiera abonar a esto de ecosistema y de todo el interés que hemos visto ahorita en el proceso de convocatoria. La verdad es que el equipo TECA hemos tenido una muy buena experiencia y muy buena recepción, y eso es algo que también agradecemos mucho y lo hemos comentado mucho internamente, ¿no? Desde que llegamos y empezamos a contactar actores importantes, muchas ONGs, pero también lo decía Armando, también los propios donantes que han sido fundamentales en esta labor de convocatoria, de llegar a los perfiles que estamos buscando. Hemos visto un ánimo colaborativo enorme que nos tiene muy, muy contentos, de verdad, sorprendidos en el buen sentido, definitivamente, porque se han puesto totalmente la camiseta, como decimos aquí, de difundir, de ayudar, de ver cómo contactar, cómo suman, y incluso organizaciones que llevan ya muchos años trabajando en Baja California y que con todo gusto nos comparten todos sus aprendizajes, tienen un interés muy grande en el programa y en su éxito. Entonces, la verdad ha sido una experiencia muy, muy buena, y cada vez, como dice Armando, hemos encontrado actores que tienen esta intención de seguirse sumando y de aportar de cara a próximas olas. Entonces, eso también es algo que agradecemos. No sé si, Armando, me quieras complementar con esto. No, estoy de acuerdo. Estoy seguro que conforme avance el programa, iremos fortaleciendo los aliados y las conexiones que se puedan dar con ellos. Pero ha sido, la verdad, muy emocionante con el poco tiempo que tiene ya de oficializado el lanzamiento del programa, el interés y la colaboración que ha despertado el programa. Muchas gracias, Armando. Y bueno, David, a manera de ya también de ir cerrando y antes de dar unos anuncios importantes en cuanto a fechas y algunos detalles, me gustaría preguntarte ¿cómo ves TECA a futuro? O sea, ¿qué te imaginas a futuro? ¿Para dónde va? Además de, sé que las siguientes olas en México, probablemente en África, y no sé si tienes alguna otra idea que nos puedas compartir. Sería un gusto escucharlo. Ay, gracias. Pues nosotros lo que siempre imaginamos, o con lo que siempre soñamos con nuestro propio emprendimiento, que sería TECA, ¿no?, es que esto realmente tiene que convertirse en un movimiento mundial, porque es que el planeta es uno y tiene los problemas de biodiversidad, al final son compartidos, los animalitos y las plantas no entienden de fronteras, y desde luego la atmósfera no se salta los muros y las fronteras de manera trivial y diaria, ¿no? Entonces, lo que nos encantaría es ver un florecimiento del árbol de la teca, si quieres, ¿no? Y que hay varios, pues uno en México, otro en Brasil, por ejemplo, varios en África, unos en el sudeste asiático, en la India, todos colaborando los unos con los otros, ¿no? Esa es un poco la visión que tenemos de hacia dónde puede evolucionar el programa, porque nos hacen falta emprendimientos en todos los sitios. O sea, hay muchos desafíos, y lo positivo es que cada vez hay más capacidad de crear estos emprendimientos. Es más barato arrancar una compañía, es más potente la tecnología que puedes utilizar para construir tu producto, por ejemplo. Entonces, yo soy muy optimista sobre el papel que pueden llegar a tener los emprendedores sociales, medioambientales, climáticos, pero hay que ayudarles porque no es trivial. Los problemas son complejos
y no se resuelven en 2 patadas, ¿no? Enseguida, rápidamente. Hay que echarle tiempo, primero para ver cuál es la solución que sí funciona y luego para ver cuál es el modelo que te permite escalarla y luego para escalarla, que tiene sus problemas también, no es fácil escalar las cosas. Entonces hay que arrancar cuanto antes y sí que estamos viendo que vamos a tener una tercera ola en África, la verdad, eso es un anuncio que todavía no se puede hacer, pero ya pronto se hará, yo espero, y hemos tenido muchas conversaciones en Indonesia, en la India y en otros lugares con gente muy interesada. Y yo soy también optimista porque al final TECA sí que tiene, sí que es un mecanismo con varias piezas, pero tampoco son piezas que vengan de otro planeta, ¿no? O sea, yo creo que un acelerador, un poco usando las palabras que tú elegías antes, Armando, una aceleradora como uno de los brazos de New Ventures está perfectamente ya preparada con 4 cambios de plan para hacer una incubación. Son habilidades que ya tiene la organización. Entonces, es una manera de expandir el ámbito de trabajo hacia etapas más tempranas. Y si miras los números que hay ahí fuera, estoy citando de memoria, no me voy a acordar bien, pero hace 15 años, pues no sé si había en todo el mundo como 300 aceleradoras, hace 15 años, algo así, un número chiquito, y casi todas en Estados Unidos. Ahora no sé si hay 10.000 por todo el mundo. O sea, el mecanismo de la aceleradora se ha demostrado muy valioso y por eso ha escalado, replicándolo, ¿no? Por todos lados. Y si Y Combinator igual es el más grande, pero tenemos aceleradoras por todos lados. Yo lo que predigo, y a ver qué pasa en 15 años, es que va a pasar lo mismo con la lanzadora de startups. Que hay unos cuantos pioneros que están acabando de afinar el programa y luego cada uno está haciendo su versión del programa, pero eso es un experimento, algo aprendes, algo compartes y será un apoyo institucional que se expandirá por todo el planeta y en general. Y yo espero que en particular para desafíos medioambientales y sociales, que son los más difíciles, ¿no? Porque es cuando más ayuda te hace falta. Y también, por suerte, como en general más puedes disparar ese espíritu de colaboración, porque estás persiguiendo una misión que te supera a ti como entidad, ¿no? No solo estás buscando tu retorno financiero y punto. Entonces, yo soy muy optimista y sería un poco la visión ambiciosa del asunto. Y me encanta, a ver qué tal. Seguro que va a salir muy bien la de México, pero qué podemos aprender para saltar a un tercer país después, ¿no? O una tercera región. Muchas gracias, David. Pues muy emocionante esto de imaginar a TECA su futuro como un movimiento global que mencionas. De verdad esperemos que sea así y definitivamente esperamos que sea todo un éxito este programa y esta primera ola en México que nos tiene demasiado emocionados y pues bueno, algunos anuncios importantes que nos gustaría compartir también para las personas que nos están viendo y las personas que nos están viendo también la grabación de este vivo. La convocatoria está abierta actualmente, estamos buscando precisamente los perfiles que ya de alguna manera tocamos, que son ideas, que es la principal, que creo que sería la que buscamos, que puedan ser estas ideas que todavía no están en la práctica, que podamos incubar en el programa y que podamos generar este proyecto, este negocio dentro del programa de TECA. El segundo perfil que buscamos son startups que ya están en etapas muy tempranas del negocio y que ya existen y que buscan una manera como de consolidar el negocio, consolidar la idea o el equipo incluso en el programa de aceleración de TECA. Y hay un tercer perfil que ubicamos y que también estamos buscando para esta ola de México, que son organizaciones no gubernamentales, porque sabemos que hay muchas en Baja California Sur y bueno, también es un perfil que sin duda aprovechando esa inercia que existe, buscamos apoyar, siempre y cuando busquen fortalecer o crear una nueva área de negocios, que también ahí entra la parte de incubación que está presente siempre en el programa TECA. Lo mismo aplica para cooperativas. Entonces, pues bueno, esos son los perfiles que buscamos. Si alguien que nos está viendo tiene ese perfil o conoce a alguien que tenga ese perfil, pues desde luego nos encantará que pueda difundir el programa, compartir, porque estamos buscando y haciendo todo lo posible por llegar a todo el talento que está ahí y que buscamos apoyar y que incluyen estos beneficios de el viaje intensivo a La Paz, en el que tendremos los talleres intensivos. Hay unas mentorías que mencionaba ya Armando, lo importante que son estas mentorías y capacitaciones y acompañamiento para el desarrollo de los emprendimientos.
Hay un capital semilla, que también se mencionaba, de $20,000 para los mejores 10 proyectos. Y también los mejores 10 proyectos podrán ir al Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto, que se lleva año con año en Mérida. Entonces, bueno, los beneficios que tiene el programa son increíbles. Es totalmente gratuito, porque hay que recordar que está impulsado y financiado por diferentes organizaciones a las que pues, siempre hay que agradecer. Fundación Studios RI, Fundación Innovaciones Alumbra, Builders Initiative, PayPal, Fundación Coppel y Nacional Monte de Piedad, que son las personas y las organizaciones que ahorita nos están apoyando para esta primera ola y que permiten que este programa pueda llegar de forma gratuita al talento que buscamos apoyar. Entonces, pues muchas gracias por eso, también a los donantes. Y pues bueno, me gustaría agradecerles nuevamente por habernos acompañado en esta charla, por haber compartido sus aprendizajes y su experiencia que tienen, que es enorme en estos temas. Entonces, muchas gracias, Armando, muchas gracias, David. Y pues bueno, quedamos aquí apoyando al programa TECA, y cualquier duda que tengan, se pueden dirigir con cualquiera de nosotros y del equipo TECA México, que podemos apoyar y lo que necesiten para llevar a buen puerto esta primera ola. Gracias a ti, Santiago, por organizarnos y moderarnos y mantenernos en el tiempo que teníamos. Y qué gusto, Armando, como siempre, de escuchar. Igualmente. Gracias, Santiago. David, siempre un gusto y pues muy emocionados de pues esta Ola TECA apenas comienza en México y bueno, esperamos que con esto podamos, con mucha emoción, de empezar a conocer los candidatos que se hayan postulado. Esperamos que se animen a apuntarse al programa. Les dejaremos en los comentarios los links para que puedan ir al programa, sumarse, registrarse y compartirlo. Y también, bueno, ya tienen ahí nuestros contactos en LinkedIn, lo que sea, estamos a la orden. Y pues muchas gracias nuevamente. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao.